Bueno, ahora sí. Buenas tardes, iglesia. Los miro a todos. Ahora sí entiendo por qué Claudia dice que están como muy dispersos, pero bueno, vamos a darles libertad. Las ovejitas que están para allá, las que están para allá del redil. Bueno, entonces voy a tratar de abarcarlos a todos. Bueno, el Señor nos tiene, creo que a todos, estudiando, meditando, buscando en su palabra sobre la fe. No mires. Ahí. ¿Aún? ¿Está muy bajito? Nos ayudan allá. ¿Quién está en audiovisuales? Robert, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ahí me oyen mejor? Gracias. Entonces les decía que Dios nos tiene a todos estudiando, viviendo, escudriñando, meditando sobre la fe. Y hace 8 días el pastor Luis nos compartía sobre la fe en tiempos difíciles. Y cómo esos tiempos difíciles no hacen solo relación a las circunstancias que podemos vivir, sino que cuando vamos a la Biblia y nos dice que vendrán tiempos difíciles, habla del carácter de los hombres de esos tiempos difíciles, y que ese es el mayor riesgo, ¿no? Cómo el amor se va a enfriar, cómo van a amarse más a sí mismos que a Dios, y a rechazar todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y hoy queremos hablar entonces de una fe probada. Sabemos que el Señor quiere desarrollar en nosotros la fe. ¿Qué es la fe, iglesia? ¿Qué es la fe? Sí, di, David, por favor, ¿qué es la fe? ¿La certeza de qué? De lo que no se ve, de lo que se espera. Allí, ok, en representación de los jóvenes, Charlo levantó la mano. Dime, amor, ¿qué es la fe? Que no veo, sí, exacto, ese es parafraseando el versículo. Y el Señor nos está llamando a que esa fe crezca, a que esa fe se desarrolle, porque es una fe que vamos a necesitar para tiempos difíciles como los que ya estamos viviendo, para los tiempos postreros. Y mientras adorábamos con la canción Cuán grande es Él, yo pensaba y reflexionaba que mientras nosotros más declaramos y creemos que Él es grande, ¿no les pasa que los problemas se vuelven pequeños? O sea, cuando uno centra su mirada en la grandeza de Dios, en lo poderoso, en lo majestuoso, en lo misericordioso que es Él, y cada vez y lo entrona como lo que es un Dios grande, poderoso, majestuoso, los problemas se hacen más pequeños porque están en su justa proporción. Y precisamente esa fe, que es la certeza de lo que se espera, esa certeza de aquello que no se ve pero que nosotros creemos, esa fe necesita ser probada. Y es sí o sí que nuestra fe va a ser probada. O sea, no es opcional para los hijos de Dios que pasemos por pruebas. Y vamos a verlo en 1 de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero leérselo en la NTV. Dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Y aquí empezamos a ver, quizás en esta versión podemos entender un poco más, o sea, a través de las pruebas, cuando nuestra fe es probada precisamente, ¿qué es lo que se demuestra? Lo que el Señor quiere demostrarnos, no porque Él no lo sepa. Los que tenemos que verlo y reconocerlo somos nosotros. Primero, la autenticidad de nuestra fe. Segundo, ¿por qué la prueba por fuego? Dice la palabra. ¿Y por qué la compara con el oro? Dice que la fe es más preciosa que el oro. El oro es un metal que a través de los tiempos, o sea, de toda la historia, siempre se ha valorizado porque hay muchos metales que fueron valiosos en un tiempo y ahora no lo son, pero el oro ha sido atemporal. O sea, sigue siendo valioso. Muchas de las economías de las naciones están respaldadas por sus depósitos en oro. O sea, el oro sigue siendo un metal de gran valor. Y en la Biblia quedó registrado que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, que finalmente va a ser perecedero. ¿Qué más nos dice este versículo? Que al permanecer firme en tantas pruebas, ¿qué permanece firme? Nuestra fe es la que permanece firme en medio de las pruebas. O así lo vamos a ver por la palabra, que es lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros. Esa fe firme que se mantiene a pesar de las pruebas por las que atravesamos.
pero nos da algo, un secreto al final, que dice que si permanecemos firmes, si nuestra fe permanece firme en medio de las pruebas, al final dice que traerá alabanza, gloria y honra en un día. Dice, el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. O sea, la fe, la prueba de nuestra fe nos va a traer honra, nos va a traer paz, ahí vamos a ver por la palabra, aquí, en la tierra de los vivientes, como dice la palabra, pero también en el momento en que el Señor se ha manifestado, o sea, en el momento en que Cristo vuelva, como celebrábamos ahora en la cena. Recuerden que en la cena del Señor lo que estamos es diciendo, creemos que el Señor va a volver. Entonces, esa fe tiene que permanecer firme porque hay algo importante. Cuando el Señor vuelva, Él quiere que nosotros tengamos ese tipo de fe que ha sido como probada. ¿Por qué es comparada con el oro? Primero, lo que les decía, es un metal muy valioso y dice que es mucho más valiosa que eso. Pero además nos dice que se prueba como el oro. Entonces nos pusimos a estudiar cómo es que el oro es refinado, cómo es el proceso, porque dice como el oro que se pasa por fuego, ¿no? Aquí nos está hablando de una condición específica y nos compara con el oro. El oro pasa por un proceso de fundición, porque cuando el oro se extrae viene contaminado de otros metales, al igual que la plata, lo que se llama escoria, o sea, lo que no es oro, lo que le quita ¿qué? Valor a ese metal. O sea, el oro puro es aquel oro de gran valor. Por eso, pero la única manera de quitarle esas partículas de otros metales que se han vuelto parte del oro es a través del fuego, de la fundición. Y es lo que el Señor hace con nosotros, nos tiene que pasar por fuego para podernos purificar y limpiar. Y lo que les decía es sí o sí, no es opcional. No, que yo no quiero pasar por pruebas. Todo hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo cumplió esto, siendo hombre, Él fue pasado por el desierto. El mismo, ¿quién lo llevó? Dice, el Espíritu Santo lo entró, el Espíritu Santo lo sacó de ese desierto. O sea, todos los hijos de Dios vamos a pasar por pruebas. Y entonces, comparándolo con el oro se debe fundir a una temperatura muy alta, no es cualquier temperatura. Entonces, a veces nosotros sentimos en medio de las pruebas que ese horno, que ese fuego está muy alto. Pero resulta que el oro tiene muy alto, pero tiene una temperatura específica. Y el Señor sabe igual hasta dónde nosotros podemos resistir. Por eso dice que Él no nos dará ninguna prueba que no seamos capaces de resistir, porque no es en nuestras fuerzas, es a través de la fuerza que nos da el Espíritu Santo, el que nos fortalece en medio de las pruebas. Y no se debe exceder con el oro ni el calor ni la temperatura. O sea, hay una temperatura definida para que el oro llegue a ese estado de fundición, donde puede ser limpio, purificado. Pero viene otro proceso y me llamaba la atención de por qué nuestra fe es comparada con el oro. Resulta que después de ser fundido, para darle forma hay que golpearlo. Y con los golpes se le va dando la forma, sea en los lingotes, sea en la forma que dentro del molde donde se quiere meter ese oro fundido, pero necesita ser golpeado para darle forma. Pero después de todo esto, porque nosotros también, nuestra fe como el oro, a veces sentimos que es golpeada, y golpeada a un punto en que sentimos que, Señor, ¿en serio? Hace días un compañero de trabajo molestando decía, Señor, una prueba más. Él lo decía en chiste, decía, ¿estás seguro? Pero muchas veces yo creo que hemos sentido eso, Señor, ¿crees que lo voy a resistir? Y Él sabe que al igual que con el oro, la temperatura, el fuego que nos da para ser fundidos y limpiados, Él la está controlando. Siempre y cuando nosotros, aquí vamos a ver por la palabra, pasemos a través de esas pruebas de una determinada manera de su mano. Porque nosotros podemos pasar por esas pruebas con queja, con resentimiento, y no vamos a salir limpios como el oro, vamos a salir llenos de amargura, resentidos, y al contrario, nos vamos a alejar de Dios. Pero el Señor nos va a enseñar y nos enseña a través de su palabra cómo pasar por esas pruebas y salir resplandecientes y valiosos como el oro, y brillando, porque Él nos ha limpiado para purificarnos para Él. El Señor necesita a través de las pruebas que dejemos cosas o que caminemos hacia cosas nuevas. Y para caminar a través de este tiempo de la prueba necesitamos discernir y necesitamos sabiduría para que el Señor nos enseñe, Señor, en esta prueba, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué debo dejar? ¿Qué hábito pecaminoso? ¿Qué conducta que me aparta de ti? O Señor, ¿qué debo desarrollar en mi vida para parecerme a ti y tener tu carácter? Vamos a necesitar sabiduría
para pasar por estas pruebas. Debemos entender que en medio de las pruebas Dios no quiere destruirnos ni derribarnos, porque a veces creemos que a través de una prueba Dios lo que quiere es debilitar nuestra fe. Es todo lo contrario, Dios quiere fortalecer nuestra fe. Y entonces es importante que tengamos clarísimo y estemos convencidos que las pruebas tienen un propósito de parte de Dios. O sea, no son al azar, estamos hablando de pruebas, porque el que tienta es el enemigo. Somos tentados de nuestra propia carne y por Satanás, pero estamos hablando de pruebas. En las pruebas Dios las permite para que nuestra fe se desarrolle. Mira que leíamos que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea entonces purificada, sea pasada por fuego, pero con un propósito, que sea hallada en alabanza cuando el Señor se ha manifestado. Nuestras pruebas tienen un propósito, y el primer propósito de las pruebas lo podemos encontrar en Deuteronomio 8, porque yo creo que si hablamos de pruebas, un escenario que nos permite ver las diferentes pruebas por las que el pueblo de Dios, y somos el pueblo de Dios, pasó, fue el desierto, ¿verdad? Las pruebas que el pueblo de Dios pasó en el desierto. Y el Señor lo deja registrado en Deuteronomio 8. El deseo no era destruirlos. O sea, cuando Dios nos pasa por pruebas, hermanos, y nosotros lo tenemos claro, que el deseo de Dios es, al contrario, fortalecernos, y que hay un propósito que lo voy a leer aquí en Deuteronomio 8, nosotros vamos a pasar por esas pruebas de una manera diferente como Dios quiere. Dice en Deuteronomio 8, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire para qué los llevó el desierto. Y el desierto, no estamos hablando solo del desierto físico. A ellos los metió en un desierto, sí, pero es el desierto espiritual, las pruebas por las que nosotros atravesamos. Aquí lo dice muy claro, dice: y te acordarás, ¿no? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, la razón por la que el Señor nos permite pasar por pruebas la podemos empezar a ver aquí muy clara. Sí, nos aflige, y vamos a ver por qué nos aflige. Nos prueba para probarte, pero hay una intención y un propósito de parte de Dios para saber lo que había en nuestro corazón, porque Dios no lo sabe, no, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Él nos conoce perfectamente. Hoy veíamos con los jóvenes el Salmo 139 y es tan hermoso porque dice: cuando aún no está mi palabra en la boca, tú ya la conoces. O sea, Él sabe todo de nosotros. Pero cuando Él dice que Él permite las pruebas para saber lo que hay en nuestro corazón, es para que cada uno de nosotros sepa lo que hay en el corazón. O no es en medio de las pruebas donde nos damos cuenta que había incredulidad, que había orgullo, que había envidia, que había mentira, que había engaño. En medio de las pruebas dice: Señor, ¿de dónde salió todo esto? ¿Qué era lo que había aquí? O sea, eso es lo que Él está buscando. ¿Para qué? Para que lo llevemos delante de Él, lo rindamos y Él pueda transformarnos. Y dice: para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Es en las pruebas donde nosotros aprendemos a depender y a confiar en Dios y por lo tanto a obedecerle. Es allí donde Él se nos revela completamente. Y me gusta en el Deuteronomio 8:16, Él les está enumerando todo lo que hizo en el desierto por ellos, que les dio alimento en medio de la prueba, que su calzado, su vestido no envejecieron, que les dio carne, que les dio agua de la roca. Les enumera todo lo que hizo. Les dice que con el maná le hizo una comida que tus padres no habían conocido. Y es que en medio de la prueba, ese maná del que nos habla la Escritura es la palabra. Si en medio de la prueba nosotros no nos aferramos de la palabra, no vamos a poder atravesar las pruebas. Es imposible. Y aquí le dice en Deuteronomio 16, dice: una comida que tus padres no habían conocido. Y vuelve y le dice: afligiéndote y probándote, pero esto me encanta, para la postre hacerte bien. O sea, ese es el entendimiento de cómo Dios está viendo las pruebas para nuestras vidas. Nos aflige, sí, les dije que ya íbamos a ver por qué. Nos prueba, sí, porque nuestra fe necesita ser probada, pero el propósito de Dios es al final hacernos bien. Si nosotros empezamos con ese entendimiento, por qué Dios nos permite atravesar por pruebas, vamos a poder confiar en Él y saber que todo eso por lo que estamos pasando, Él tiene un propósito y quiere desarrollar en nosotros algo que Él sabe que nosotros necesitamos y quizás nosotros hasta ese momento no creíamos necesitarlo. Me encanta eso. Y a la postre, hacerte bien. En la prueba, entonces, ¿por qué somos afligidos? Porque, hermanos, uno quisiera aprender a escuchar a Dios. Dios también creo que lo quisiera cuando estamos bien, pero lamentablemente cuando estamos bien creemos que no lo necesitamos.
Cuando estamos bien, creemos que podemos hacerlo por nosotros mismos. Si hay solvencia económica, los hijos están bien, la salud está bien, el matrimonio está bien, nosotros creemos que es por nuestras propias fuerzas. Y aquí en Deuteronomio 8 me llama la atención que después de que él les dice para qué fue que los llevó, les dice, no te olvides que cuando hayas entrado en esa tierra, después de haber pasado por las pruebas que el Señor nos pasa, ahora digas que fue tu propia mano, que fue tu fuerza la que te sacó de allí. Y es lo que nos pasa. Cuando no somos afligidos, tristemente, no escuchamos a Dios, porque nos independizamos y creemos que no lo necesitamos, pero en medio de la aflicción nos hacemos sensibles, porque entendemos que somos frágiles, que lo necesitamos a Él. ¿O no les ha pasado? Que es en medio de la aflicción, cuando nosotros decimos, Señor, definitivamente no pude, no fue en mis fuerzas. O sea, yo les he contado, yo me creía, un amigo por ahí decía que los vikingos, ¿no? Estos guerreros conquistadores que pueden con todo, yo creía que era así. Eso es soberbia, eso es orgullo, pero uno no puede ver su corazón porque cree que es normal, es que esa es mi personalidad y yo soy así. Sin Dios, eso es lo que hacemos. No, esto es bueno, yo soy así. Y para mí rendirse era como decir, pero usted se cree incapaz, no va a poder hacerlo, si esto lo hice yo, como el Señor le advierte al pueblo, fue mi mano, fue mi fuerza, fue mi inteligencia. Y eso es lo que nos pasa cuando no tenemos a Dios en el corazón. Y solo cuando el Señor permite que nos empiece a quebrantar, y ese quebrantar yo lo veo como cuando ese peso, y lo vamos a ver, que en el siguiente versículo que vamos a hablar, es una carga que empieza a doblegarnos. Y empieza a doblegarnos. Y esa cerviz dura que teníamos antes del Señor en medio de las pruebas, empieza a doblegarse. Y empezamos hasta que caemos de rodillas. Y yo recuerdo, y aquí está Aidecita, que yo le digo mi madre, es una madre espiritual para mí, me decía en medio de la situación económica, que fue la primera prueba por la que empezamos a atravesar, ahí no nos habíamos convertido, y ella me decía, ponte de rodillas y dile que no pudiste. Y a mí me daba rabia. Yo le decía, ¿pero por qué? O sea, en mi soberbia, sin conocer a Dios, yo decía, ¿qué resuelvo con ponerme de rodillas? Pero esa es la condición en la que el Señor habla de afligirnos en medio de las pruebas. Es ese aprender a postrarnos, porque es decirle, no pude. Y ella me insistía, a mí me daba rabia. Yo decía, ¿pero por qué tengo que ponerme de rodillas? ¿Acaso yo voy a solucionar algo con arrodillarme? Y un día eran tantas las noticias, se dañó, les quitaron, se perdió. Yo estaba en la oficina y yo me fui al baño con soberbia de mujeres, cerré con llave, me tiré de rodillas, pero no me tiré todavía en un sentido de humillación, sino decir, a ver, o sea, si eso es lo que tengo que hacer, ¿no? A ver cómo es la cosa. O sea, con soberbia, con mucha soberbia en el corazón. Y yo le dije, Señor es mi testigo, le dije, aquí estoy, así querías verme, porque cuando uno es soberbio y no tiene a Dios y no aprende a pasar por las pruebas como el Señor le está enseñando, su condición es, ¿por qué me voy a humillar? Cuando Él sabe que necesitamos afligirlo para aprender a escucharlo y a depender de Él. Y yo me postré de rodillas, pero le dije, ¿así me querías ver? Y empiezo yo como Job, yo no sabía, pero empecé como Job a reclamarle. Le dije yo, hágame el favor, o sea, un simple mortal diciéndole a Dios, ¿así me querías ver? Claro, tú antes le hablabas, le dije yo, empecé a recordarle, tú le hablabas a Moisés cara a cara. Después le hablabas a tu pueblo a través de los profetas, pero hoy tú no hablas. ¿O es que hay profetas hoy? Hágame el favor. Y yo le dije, o es que hay profetas, tú no hablas, aquí estoy, así me querías ver. Y yo lloraba, pero con soberbia. Pues de ahí a hoy, estoy hablando, eso sería como 2009, finales del 2009. O sea, de ahí a hoy, la aflicción, el quebrantamiento vino una y otra y otra y otra y otra vez, las veces que fuera necesario, para enseñarme, hermanos, que es a través de las pruebas que nosotros conocemos al Dios real. O no dice Job, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso tenemos que tener por sumo gozo, como dice la palabra, cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque es que el Señor al que toma por hijo lo corrige, porque es que el Señor nos enseña a través de las pruebas quién es Él, nos enseña a tener dependencia, nos aflige, pero para al final hacernos bien, para que nuestro corazón se quebrante y aprendamos a depender de Él, que no es en nuestras fuerzas. Cuando vino la enfermedad, yo que me creía tan fuerte, mire, yo no aceptaba quedarme en una cama. O sea, me refiero, yo no puedo hacer, no, yo tengo que solucionar. Todo era yo soluciono. Y yo cuando tuve el cáncer en los días posteriores a la quimio, yo no podía hacer esto.
ni siquiera, o sea, no tenía fuerzas ni para levantar el brazo de la cama y descolgarlo. Y ahí yo entendía, o sea, ¿dónde están mis fuerzas? O sea, ¿qué soy yo? ¿Qué somos todos nosotros en el sentido de creer que es en nuestras fuerzas que vamos a poder pasar por esta vida? Y ahí entendí que mis fuerzas solo podían venir del Señor. Y que era en medio de las pruebas, como Él me estaba enseñando, no es por tu fuerza, es por mi Santo Espíritu. Soy yo el que te levanto, el que te doy fuerzas, el que te proveo, el que te sustento. Y todo eso es lo que aprendemos en medio de las pruebas. Así que en medio de las pruebas el Señor aviva nuestra fe. O sea, es tan real que es ahí donde nosotros desarrollamos la paciencia. Y les decía, y viene este versículo que uno diría, ¿cómo así? ¿Voy a gozarme por estar en medio de las pruebas? Sí, gocémonos. Y vamos a ver que ese gozo no es que yupi, sí, qué rico, estoy pasando por un desierto económico, no. Es ese gozo del que nos habla la palabra, que es nuestra fortaleza, porque es el gozo que tiene esperanza y que dice, sí, sé que estoy pasando por esto, pero sé que el Señor es mi sustento, sé que Él es el que me provee, es el que me sana. O sea, yo aprendo a reconocer de quién dependo y que no soy yo en mis propias fuerzas. Miren este versículo, dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Tremendo, ¿no? O sea, no solo debemos sentirnos felices, en otra versión dice, tener por sumo gozo cuando estemos en medio de pruebas y dificultades. Porque es que hay una razón, porque cuando nuestra confianza en Dios es puesta a prueba, nosotros aprendemos a soportar con más fuerzas las situaciones. Así cuando viene la siguiente, uno ya se siente con una fe más fortalecida. Señor, sé que tú vas a proveer. Viene la siguiente, Señor, sé que tú eres el Salvador de mi familia y a ti recurro. Y la palabra cada vez nos va alimentando esa fe y cada prueba nos enseña y nos revela un carácter de Dios. O sea, uno de los rasgos de su carácter nos enseña que Él es nuestra fuente de salvación, nos enseña que Él es el proveedor, nos enseña que Él es el restaurador. O sea, cada vez que vamos conociendo más a Dios, porque eso se trata la fe, nosotros confiamos en Dios al que no vemos, pero mientras más pruebas pasamos, nuestra confianza más crece, porque aprendemos a depender de Él y no de nosotros ni de nuestras fuerzas. Y dice aquí, por lo tanto debemos resistir la prueba hasta el final. En otra versión dice, porque la paciencia es desarrollada. Y esa paciencia habla de eso, de resistencia. O sea, la palabra que se usa ahí para paciencia es resistir la prueba hasta el final. Les decía, si nosotros pasamos en medio de las pruebas quejándonos y con amargura, vamos a salir resentidos. Vamos a salir creyendo que Dios es malo, que es injusto. Pero si nosotros obedecemos esto que dice la palabra, así es que hay que pasar las pruebas, hermanos, con gozo. Y se los digo simplemente porque la palabra lo dice, debemos creerlo, pero el Señor quiere que la pasemos así, y ese gozo es, Señor, tengo esperanza. Como ya entendí que hay un propósito en las pruebas de desarrollar mi confianza, que Dios lo que quiere es hacernos bien, que la palabra dice que a los que amamos a Dios todo ayuda para bien, y ahí otra parte de ese versículo, después de esto dice, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. O sea, lo que es acorde al propósito, Dios lo va a usar para nuestro bien, absolutamente todo. Y dice aquí, en otra versión dice, alégrense mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia tiene la oportunidad de desarrollarse. Y le decía, esa paciencia en las pruebas de la que Dios nos habla, no habla de una paciencia que se resigna. Ay, no, pues tocó. No, de eso no se trata esto. No habla de una resignación en la que uno se desalienta y dice, no, pues tocó esta prueba. No, al contrario. O sea, yo me gozo es porque, Señor, sé que tú estás desarrollando algo en mí. Sé que tú tienes propósito en esto. Y todo eso, ¿de dónde lo podemos saber? Si conocemos la palabra, si conocemos al Señor a través de la palabra. Señor, sé que tú, mira, tu palabra dice que tú los llevaste al desierto para afligirlos y probarlos, pero tú le querías revelar qué había en su corazón. Y es lo que nos está diciendo para este tiempo, que Él necesita que nuestros corazones sean circuncidados. Él nos está diciendo, mire, en tu corazón hay falta de perdón, en tu corazón hay envidia, en tu corazón hay mentira, no para juzgarnos,
sino para que nosotros vayamos delante de Él, le pidamos perdón y le permitamos al Espíritu Santo que nos transforme. Y está revelando cosas profundas, porque Él quiere esa sanidad profunda del alma de la que nos ha estado hablando. Y esa paciencia de la que dice aquí que cuando tenemos sumo gozo, ¿por qué? Porque dice que la paciencia se está desarrollando, habla no de una espera pasiva, sino dice de sufrir sin rendirse. Claro que vamos a pasar dificultades, claro que en medio de las pruebas hay dolor, por supuesto, y es que el fuego, o sea, si lo asocia con fuego no es que sea suavecito, es que duele. Por supuesto que duele, hay momentos en que vamos a llorar, en que nos va a doler, pero no lloramos como los que lloran sin esperanza, sino vamos delante del Señor. Señor, yo sé que Luis les decía, mira Señor, estoy viendo mi nevera, pero no es con la amargura de no tengo, no, como les decía ese día. ¿Qué quisieras? Un ángel que le traiga comida a mis hijos. Y en ese mismo momento, era un miércoles, yo estudiaba en la escuela, estaba haciendo la escuela Atalaya los jueves. Ese mismo miércoles en la noche le puso a la familia que nos estaba compartiendo y que fue la que nos compartió el evangelio y con el que hicimos el proceso de sanidad, que nos hiciera una ofrenda de mercado. O sea, yo no estaba la palabra en mi boca. Yo había dicho, Luis me preguntó, ¿qué quisieras tú? Yo vi la nevera vacía y me ataqué a llorar y las rodillas me flaquearon. Claro, el Señor empezó a afligir la carne para que uno empiece a doblar las rodillas, a doblar la cerviz. Y yo le dije, un ángel que le traiga comida a mis hijos. O sea, ya no dependía de mí, no tenía cómo proveer. Pero ese mismo momento que yo pedí eso, ya Dios le había hablado a una familia. Y el jueves él me dice, Senia, es que ayer en la noche, cuando Luis y yo estábamos hablando, el Señor nos puso esto. No, yo me puse a llorar, yo decía, Señor, o sea, no está la palabra en mi boca, tú ya la conoces y ya moviste a alguien para que sea mi fuente de provisión, o sea, tú a través de esa familia. Entonces, esa es nuestra esperanza, o sea, no es desalentadora, no es la paciencia que me voy a rendir y me tocó, no, es esa paciencia que decimos, Señor, yo sé que esto es difícil, pero no me voy a rendir porque es que tú estás en el asunto. Y entonces nos lleva a utilizar el recurso que dejamos de último, pero debe ser el primero, y es orar. Es ir delante del Señor y decirle, Señor, esta es mi situación, mi hijo, Señor, mi hija, mi matrimonio, mi salud, mi vecino, mi amiga, el país. O sea, ir delante del Señor y exponer esa situación que estamos viviendo. Esa paciencia de la que describe ahí en el versículo que se está desarrollando en las pruebas, habla de tener la fuerza para terminar. Dice que se refería a la fuerza para terminar una carrera, y de eso se trata la paciencia. Mire que si en los dos versículos vemos, habla de una fe que persevera, que se mantiene hasta el fin, que es firme, y de eso es lo que nos está hablando el Señor. O sea, necesitamos perseverar hasta el fin. Y esas son las pruebas de nuestra fe, las que van desarrollando esa confianza, esa paciencia que espera sin rendirse y que le da a uno las fuerzas cuando cree que ya no tiene. Yo sé que también Luis les dijo de ese día que ya no teníamos fuerzas, y el Señor viene literalmente con su palabra y le da a uno nuevas fuerzas cuando ya uno siente que no puede, que ya humanamente no tiene, pero es que como no es en las nuestras, es en las de Él viene y lo levanta a uno. Esa paciencia que se desarrolla, me gustó tanto esto porque recordé lo que les acabo de compartir del día que me arrodillé por primera vez. Aunque había soberbia en mi corazón, Dios empezó a usar eso, me cayó, si le habla, me llevó con el pastor Diego, un profeta, o sea, todo lo que yo en mi soberbia quise confrontar a Dios, él me dijo, espere, y le digo cuántos pares son 3 moscas. Sí le hablo hoy a mi pueblo, le hablo a través de mi palabra, que es la palabra profética más segura, y claro que sigue habiendo profetas. Y empieza el Señor todo su trabajo, y lo que les digo, y cada vez más peso, porque esa paciencia que se desarrolla, esa palabra tiene que ver con una carga, pero con una carga que no nos doblega para hacernos daño, que nos doblega para al contrario hacernos avanzar, para enseñarnos a resistir cada vez más firmes las pruebas que el Señor nos va permitiendo en cada área de nuestra vida, porque las pruebas que desarrollan en nosotros, el carácter de Cristo, o sea, es en medio de las pruebas que el Señor nos enseña a amar. Y hay pruebas que son vistosas, y yo sé que todos hemos vivido situaciones muy difíciles, la muerte de un ser querido, de un hijo, de un hermano, de un tío, del papá, una enfermedad, una quiebra económica, son cosas que son visibles para todo el mundo y son difíciles, pero hay unas batallas silenciosas, unas pruebas que nadie ve, que son muy difíciles. Y el rey David bien lo decía cuando él ya se fue a enfrentar en una batalla visible, que era con el gigante. ¿Qué le dijo él al rey Saúl? No, es que cuando yo peleaba allá, a solas, nadie lo vio, Dios sí, con el oso y el león. Y así pasa con las pruebas que Dios nos va poniendo. Hay batallas que nadie ve,
que nadie está viendo, pero que son difíciles, es nuestro propio carácter. Es morir a nosotros mismos, es morir a nuestra manera de pensar para permitir que Él renueve nuestro entendimiento y ahora pensemos porque tenemos la mente de Cristo como Él piensa. Esas batallas son dolorosas. Yo me acuerdo hace años Dios periódicamente pone personas que me desconfiguran el amor para enseñarme que hay que ir una milla más. Y en ese entonces llegó un hermano que me desconfiguró el amor y Luis me decía, o sea, en ese momento había trabajo, estábamos bien de salud, los muchachos estaban bien, pero ¿qué pasa? Y yo me sentía en una turbulencia, en una prueba tan terrible. ¿Por qué estás así? Yo le decía, no, tú no entiendes, esto es una prueba interna, esto es una lucha muy difícil. Y esas batallas, esas pruebas que muchos de nosotros vivimos callados porque la gente no las ve, en esas batallas Dios está forjando su carácter en nosotros. Ahí el oso y el león son esas pruebas a solas, que a veces solo conoce Dios y nosotros, y a veces mucha gente ni se va a enterar, quizás nadie se entere, pero Dios sí, como con David. Dios estuvo ahí cuando lo entrenó peleando con el oso y el león, y son esas batallas internas de mi carácter, de algo que yo sé que no le agrada al Señor, pero que yo quiero que Él me ayude a vencer, y me dispongo y el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer y nos va a ayudar a pasar esa prueba y que nuestra fe salga fortalecida, porque Él quiere que tengamos una fe probada. Dice, las pruebas no producen fe, y eso es importante. ¿Qué es lo que produce la fe? Y lo sabemos, el oír la palabra de Dios. Pero oírla, ¿cómo? Simplemente por escucharla, como quien escucha un audiolibro, no. Oírla porque la entendemos y confiamos en ella. Esa es la diferencia. O sea, nosotros no oímos la palabra de Dios porque mucha gente podrá decir, pone un audiolibro, pone la Biblia como quien pone un audiolibro, o esto que usaban antes, la famosa hipnopedia, entonces acostaban a dormir, y perdón, el que no quería estudiar, entonces sí, yo estudio mientras duermo inglés, ¿cómo no? O sea, toca sacrificar. Entonces, no es así, no es el oír la palabra de Dios porque la puse y está diciendo, no, es el oír la palabra de Dios porque la entendemos, o sea que la meditamos, porque la leo y le digo, Espíritu Santo, ¿qué quieres decir? Ven, explícame, voy a un comentario bíblico, y la entendemos, la creemos, y porque la creemos la obedecemos. De eso se trata, que la fe se alimenta al oír la palabra de Dios, o sea, una palabra viva que me está a mí transformando porque yo le estoy permitiendo que me transforme. Entonces, las pruebas no producen fe, la fe la produce el oír la palabra de Dios, pero las pruebas sí producen paciencia. Y es en medio de las pruebas donde nuestra fe, ya sabemos que se fortalece y es desarrollada. Cuando leí esta frase, que las quiero leer textuales, de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, o sea, sentí lo que él está diciendo ahí, se los quiero leer textual. Dice, he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba, con una especie de anhelo, no de que vuelvan, sino de sentir la fuerza de Dios como la he sentido en ese entonces, de sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época, y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. ¡Ay, maravilloso! Y no es así. Yo leí eso y dije, Señor, eso me produce, cuando pensaba en esta prédica, yo decía, miro hacia atrás a los tiempos de prueba. Él nos dijo cuando el cáncer, dice, un día será como aguas que pasaron. La Biblia lo dice, claro, mientras estamos en la turbulencia, nosotros creemos que ese día en que Dios nos dice que miraremos atrás y será como aguas que pasaron, no va a llegar o se está demorando mucho. Pero cuando miramos los tiempos de prueba, no estamos diciendo, uy, que vuelvan. No, pues obviamente que son dolorosos, pero sí de sentir eso que aquí tan hermosamente describe Charles Spurgeon, de volver a sentir la fuerza de Dios, o en medio de las pruebas nosotros no vemos, o sea, el poder de Dios manifestándose, vemos cómo en ese momento nos aferramos a Él porque no teníamos nada más en qué confiar, y vimos el poder de Dios en acción, y nos sentimos más que nunca cerca de Dios. O sea, es difícil, pero cuando uno mira con anhelo y Señor, saber que aferrada de ti me sacaste de esa prueba, y hoy puedo decir, sí, el Señor es mi sanador,
Sí, el Señor es mi proveedor, el Señor es el que me restaura, el que hoy compartíamos con los muchachos, el que sana aún nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba yo pude ver el poder de Dios en acción. Entonces sí podemos tener por sumo gozo, sí podemos alegrarnos y decir, Señor, sé que es difícil y me está doliendo, pero mi esperanza es que en medio de todo esto tú estás haciendo algo en mi vida. Y hay algo más, porque el Señor es así de hermoso, y es que hay una recompensa. Si en los 2 versículos veíamos que estar firmes, que perseverar hasta el final, dice el Señor que a los que perseveren les será dada la corona de vida. O sea, no solo tienen propósito, como ya los vimos, revelar lo que había en nuestro corazón, aprender a escuchar a Dios en medio de la aflicción, que nuestra fe, por supuesto, en las pruebas es cuando nuestra fe se desarrolla, cuando tenemos confianza en Dios, cuando lo conocemos realmente. Pero además el Señor es así de hermoso y dice que hay una recompensa, y Él dice, cuando haya resistido la prueba. Por eso el Señor nos da las fuerzas para resistir hasta el final, hermanos. Si estamos en una prueba económica, postrémonos delante de Dios. O sea, las rodillas el Señor nos las dio para hincarnos delante de Él, para decirle, ya no con un corazón soberbio, sino con un corazón contrito y humillado, que es el que no desprecia jamás, decirle, Señor, aquí estoy, Señor, quiero entender que tú me estás enseñando a que tengo que depender de ti, a que no puedo salir corriendo a tomar decisiones antes de ir a tu presencia y decirte, Señor, ¿qué quieres que haga? Miren, hay situaciones en las que Luis y yo decimos, uno puede tener diamantes en la caja fuerte, pero cuando estamos en medio de la prueba de Dios, no se van a vender. Nosotros conocimos una familia que tenía un cuadro antiguo muy famoso, de un pintor muy reconocido, valía cientos de millones de pesos, si no más. Estaban en el trato de Dios. ¿Se vendió? No lo va a vender. Porque si estamos en el trato de Dios, Dios es soberano, y si nos está enseñando a depender de Él, a esta familia la levantó a punta de conservas y mermeladas. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando que es de Él que viene todo lo que recibimos, y gloria a Dios. O sea, yo le doy gracias hoy a Dios. ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. Que nos enseñó a que Él es el que provee. Hay una anécdota que recordaba en la alabanza y me dio risa porque aquí están varios de los que participaron, y es que cuando el Señor nos dice que con sumo gozo sí puede pasar, o sea, sí es real. Un día nos cortaron la luz, de esos días en que a uno le cortan la luz. ¿Te acuerdas? Paula está por ahí. ¿Dónde está Paula? ¿Te acuerdas? Paula, ¿no te acuerdas? Ya otra que cuente, se van a acordar. Y mi hija, que era muy prudente, primero estábamos, entonces bueno, nos cortaron la luz y Dios nos estaba diciendo algo y nos estaba enseñando y nos decía, cada vez que venía una prueba difícil y sobre todo en lo económico, nos volvía y nos decía, yo soy el que adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. O sea, no te dejes robar la paz, porque en medio de las pruebas también viene el enemigo a atacarnos para debilitar nuestra fe. Dios nos está en las pruebas fortaleciendo la fe, y el enemigo también aprovecha para venir a atacarnos porque estamos débiles. Dijo, no se pueden dejar robar la paz. La paz es un tesoro, porque es en medio de la paz donde Dios nos guía, nos habla. Y ese día nos cortaron la luz. Por supuesto, si no había para la luz, no había para otras cosas. Llegó Aidecita con algo para compartir, llegó Liana con la niña con algo para compartir. O sea, terminamos comida, prendimos la fogata, la chimenea, nos estábamos riendo, porque el Señor nos decía, yo soy el que adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. O sea, no te dejes quitar el gozo. Y mira, se dio todo, llegaron con comida para compartir, prendimos la chimenea, pero como desde el edificio de enfrente veían todo apagado y sombras que se movían, llamaron a la policía. Llegó el policía a timbrar y Luis salió, él dijo, no, es que estamos haciendo una chimenea. Y Gaby se mete por debajo del brazo de Luis, no, es que nos cortaron la luz. Y todos adentro, ¡wow! Ay, Gabriela, al Señor le dio risa, el policía finalmente se rió. No, es que nos cortaron la luz y entonces estamos haciendo chimenea. Entonces, bueno, se fue el policía. Pero mire, en algo que en un momento uno puede llenar de frustración, de amargura, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando uno no tiene a Dios. O sea, fue algo divertido, lo recordamos como algo divertido. La comida llegó, compartimos, sí, compartimos, y al otro día, no sé, los recursos llegaron, se pagó la luz, pero así con esto pequeño Dios nos enseña, tengan por sumo gozo. O sea, no se dejen robar el gozo, porque en medio de las pruebas soy yo actuando, soy yo enseñándoles a depender de mí. Y al final dice esta porción de la palabra, nos decía
que nuestra fe sea hallada en gloria, alabanza, cuando Jesucristo se ha manifestado. Y eso me llevaba a este versículo que dice, Lucas 18:8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta pregunta la hace el Señor cuando está contando la parábola de la viuda del juez injusto. Y lo que les decía, el último recurso que utilizamos en medio de las pruebas es la oración. Primero viene la queja, nos desesperamos, corremos al prestamista, al usurero, al amigo. Y no está mal ir a un amigo, no está mal, pero antes de hacer la llamada al amigo, postrémonos y vámonos delante de Dios. Señor, estoy viendo esta situación. Él dice que ama la verdad en lo íntimo. Él sabe que nos podemos estar sintiendo tristes, abatidos, desesperanzados, con cualquier situación. Y que es ahí, porque lo dice, como les digo, esta frase la dice el Señor al final de esa mujer que por insistencia, por persistir, el juez que era injusto, le respondió a él. ¿Cuánto más Dios, que es justo, que es fiel, nos va a responder a nosotros? Y dice, ¿hallaré fe en la tierra? Uy, es una pregunta fuerte. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, y tiene que ver con lo que estábamos viendo. ¿Cuándo es que esa fe probada va a recibir gloria, alabanza? Claro, hay una corona de vida, que es la vida eterna, pero también la recompensa de la paz aquí, ¿verdad? Cuando nuestra fe se fortalece y cada vez podemos confiar más en el Señor. Pero mire que habla, cuando venga Él, ¿será que el Señor va a hallar fe? Por eso necesita que sea una fe probada. Si nosotros no pasamos por pruebas, cada vez los tiempos son más difíciles, cada vez las circunstancias son más adversas a nivel mundial, en la economía, en la política, los valores, todo es una cultura que se está volviendo anticristo. Si se dan cuenta, ya muchas naciones y esto quitaron el antes y después de Cristo, ahora tiene otro nombre que no recuerdo. O sea, quieren sacar al Señor de todo. O sea, es una cultura anticristo. Cada vez va a ser más difícil, por eso Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando Él vuelva, porque estaba hablando Él en primera persona, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es la pregunta que Dios nos hace a cada uno. Cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Y allá, ¿quiénes son los llamados a manifestar esa fe? Nosotros, los hijos de Dios. Y si nuestra fe no es probada, no vamos a poder resistir para tener una fe firme, como dice ahí, cuando Él vuelva. Una fe que nosotros podamos entregarle a nuestros hijos, porque es que la fe probada no solo nos va a fortalecer a nosotros, sino que nos va a permitir brillar para que otros vean, uy, Dios mío, mire lo que esta persona, Dios hizo en la vida de esta persona porque tuvo fe. Y cuando en nosotros se manifiesta esa fe que se mantiene firme en medio de la prueba, esa fe que se mantiene firme en alabanza, no la fe no la prueba que lo lleva a uno a quejarse y a renegar, sino que aún con el dolor uno sigue esperando porque sabe que está Dios en medio del asunto. ¿Qué va a decir la gente alrededor? Yo quiero eso. Nuestros hijos van a recordar que Dios respondió a la fe de sus padres y ahora quieren ellos amar y servir a ese Señor que vieron ser fiel con sus padres. Entonces es una responsabilidad muy grande, o sea, no solo nos está a través de la prueba de nuestra fe, nos está formando a cada uno de nosotros, sino que estamos siendo luz y testimonio, primeramente para los de nuestra casa, o muchos de ellos no han sido tocados y las fibras de su corazón que estaba endurecido se ha enternecido. ¿Por qué? Porque vieron la misericordia de Dios obrar en cada uno de nosotros. Y si Dios no hubiese probado nuestra fe en medio de esas circunstancias difíciles, de la enfermedad, de la escasez, pues no hubiesen podido verlo, porque la gente seguiría diciendo, no, es porque Luis trabajaba mucho. No, es porque Dios nos proveyó. No, es porque Catherine tenía una empresa. No, Dios me dio las ideas. O sea, en medio de la prueba, cuando Dios nos levanta y podemos resistir firmes hasta el final, la gloria, la honra y la alabanza es para el Señor, porque nosotros tenemos que decir, en medio de la prueba, Él me sostuvo. En medio de la prueba, Él no me abandonó, estuvo conmigo. Él fue fiel porque Él es un Dios fiel. Entonces, hermanos, tengamos por sumo gozo que nuestra fe sea probada, y en las pruebas, acuérdense, nuestra paciencia, la constancia, la confianza es desarrollada, pero no la paciencia que reniega porque le tocó esperar, sino aquella que está decidida a permanecer firme, así la carga sea pesada, porque sabemos que ahora es delante de Él, que nuestra carga se la entregamos a Él, y ese es el tipo de fe que el Señor quiere probar en la vida de cada uno de nosotros.
Señor, yo te doy gracias. Gracias por las pruebas, Señor, que me has permitido atravesar, Señor. Gracias, gracias porque me has enseñado, Señor, a reconocerte, Señor. Perdón, me voy a arrodillar. Gracias, Señor, porque tú, Señor, en medio de las pruebas me enseñaste que es así, Señor, como debe estar mi corazón, delante de ti, Señor, postrado, Señor, a tus pies, Señor, porque, Señor, me enseñaste que mi servir, Señor, no es para que esté levantada, sino para que se incline delante de un Dios tan bueno, tan grande, tan maravilloso, Señor. Gracias porque, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en medio de las pruebas que han atravesado y que estén atravesando, Señor, tú les has enseñado, Señor, y me has enseñado que nos has hecho pasar por esto para afligirnos, para probar lo que había en nuestro corazón, para enseñarnos si habíamos de obedecerte, pero para al final hacernos bien, Señor. Gracias, gracias, Señor. Yo te pido que en medio de cada prueba que estemos atravesando podamos reconocer que hay un propósito, podamos correr a ti, Señor, así, con una actitud de un corazón contrito y humillado, Señor, porque a ese corazón tú no lo desprecias jamás, Dios. Y que podamos, Señor, salir con una fe probada, fortalecida, Señor, una fe que confía y espera en ti. Porque si tú nos preguntas que cuando tú vuelvas hallarás fe en la tierra, Señor, nosotros queremos ser de los que dicen sí, Señor. Queremos tener esa fe probada que tú puedas hallar al volver, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en medio de la prueba podemos decir, de oídas te habíamos oído, mas ahora, Señor, nuestros ojos te ven. Amén.